Jesús en el judaísmo, un maestro, no el Hijo de Dios. En el judaísmo, Jesús es visto como un hombre histórico y un maestro judío influyente que vivió en el siglo I, un periodo de gran agitación social y religiosa en la región de Judea. Su figura es reconocida como la de un rabino o líder espiritual dentro del contexto judío, alguien que promovió ideas basadas en las enseñanzas de la Torá. Sin embargo, la percepción judía sobre su rol no coincide con las creencias cristianas. Para los judíos, Jesús no es considerado el Hijo de Dios ni una figura divina, ya que estas ideas contradicen los fundamentos del monoteísmo estricto del judaísmo, que sostiene la absoluta unidad e indivisibilidad de Dios. La teología judía enfatiza que Dios es trascendente, eterno y completamente inmaterial. Este principio excluye la posibilidad de que Dios tome forma humana o adopte una encarnación física. Según esta perspectiva, las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús o su relación filial con Dios no son compatibles con la comprensión judía de lo divino. Más allá de sus enseñanzas, que a menudo se alinean con valores ya establecidos en el judaísmo, Jesús es visto como un ser humano que vivió en un momento histórico específico, pero no como una manifestación de lo divino ni como el mediador entre Dios y la humanidad. Aunque Jesús predicó mensajes de amor al prójimo, compasión y justicia, estos valores no eran nuevos ni exclusivos de él. Desde tiempos antiguos, la Torá y los profetas hebreos habían establecido principios éticos similares, que se consideraban esenciales para la vida judía. Los mandamientos sobre amar al prójimo, cuidar al extranjero y actuar con justicia y misericordia forman parte integral de la enseñanza judía. En este sentido, las ideas promovidas por Jesús eran una continuación de estos valores, no una innovación, lo que refuerza la percepción de que su rol fue el de un maestro dentro del judaísmo y no una figura mesiánica o divina. El judaísmo también se distancia de la interpretación cristiana sobre la salvación y la redención a través de Jesús. Mientras que el cristianismo postula que la humanidad necesita ser salvada del pecado original mediante la fe en Jesús, el judaísmo no comparte esta visión. En lugar de enfocarse en la salvación a través de un Salvador, los judíos creen que cada individuo tiene la capacidad y responsabilidad de acercarse a Dios a través del arrepentimiento, la oración y las buenas acciones. Este énfasis en la responsabilidad personal y la conexión directa con Dios contrasta con la dependencia en una figura redentora, característica central del cristianismo. En resumen, la visión judía de Jesús es la de un maestro judío que compartió principios éticos valiosos pero que no fue, ni es, considerado el Hijo de Dios ni el Salvador. Su figura es apreciada como parte de la historia y la tradición, pero no tiene el significado teológico que le atribuyen los cristianos. Esta diferencia fundamental en la percepción de Jesús refleja las diversas formas en que las religiones interpretan y dan significado a las figuras históricas y subraya la importancia de comprender estas perspectivas dentro de su propio contexto teológico y cultural. La figura del Mesías en el judaísmo. La figura del Mesías ocupa un lugar fundamental en la teología judía y cristiana, aunque las dos tradiciones presentan definiciones y expectativas muy diferentes sobre quién será y qué logrará este líder. En el judaísmo, el Mesías no es una figura divina ni un ser celestial, sino un ser humano que actuará como un líder terrenal extraordinario. Según la tradición, el Mesías será un descendiente directo del rey David, un hombre justo que tendrá la tarea de transformar el mundo en un lugar de paz, justicia y santidad. A diferencia de la concepción cristiana, el judaísmo ve al Mesías como un símbolo de esperanza colectiva y redención nacional, más que como un salvador de las almas individuales. El papel del Mesías en el judaísmo se define claramente a través de una serie de profecías específicas que debe cumplir para ser reconocido como tal. Estas incluyen la restauración de la paz mundial, la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén, el regreso de todos los judíos exiliados a la tierra de Israel y el establecimiento de un reino global basado en la justicia divina y el cumplimiento de la Torá. Este último punto es esencial, ya que el Mesías no solo traerá paz y prosperidad, sino que también restaurará un nivel de espiritualidad y conexión con Dios que abarcará a toda la humanidad. Estas condiciones son vistas como señales tangibles e inconfundibles de su llegada. Desde la perspectiva judía, Jesús no cumplió estas condiciones durante su vida. Aunque fue un maestro influyente y su mensaje tuvo un impacto significativo en la historia del mundo, las profecías mesiánicas judías permanecieron incumplidas. Durante la época de Jesús, el templo de Jerusalén no fue reconstruido, de hecho, fue destruido en el año 70 después de Cristo, pocos años después de su muerte. Tampoco se logró la paz mundial, ni se produjo la reunión de los judíos dispersos en todo el mundo.
Por el contrario, la historia judía en los siglos posteriores a Jesús estuvo marcada por la persecución, el exilio y el sufrimiento, lo que reforzó la convicción de que el Mesías aún no había llegado. El concepto de redención en el judaísmo también difiere profundamente de la visión cristiana. Mientras que el cristianismo enfatiza la salvación individual y la redención a través de la fe en Jesús, el judaísmo ve la llegada del Mesías como un evento colectivo que traerá cambios concretos y visibles al mundo entero. La redención, según la tradición judía, no es solo espiritual, sino también política y social. Implica el fin de la opresión, la restauración de la justicia y el establecimiento de un mundo ideal donde todas las naciones reconozcan a Dios y vivan en armonía. Es esta transformación universal la que se espera con la llegada del Mesías. En este contexto, los judíos creen que el Mesías aún no ha llegado y continúan esperando su venida en el futuro. La esperanza mesiánica ha sido una fuente de fortaleza y consuelo para el pueblo judío a lo largo de los siglos, especialmente durante tiempos de exilio y persecución. Aunque el cristianismo ve a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas, para el judaísmo estas profecías siguen pendientes. Esta diferencia en la interpretación del Mesías es una de las divisiones más significativas entre ambas religiones y refleja no solo una divergencia teológica, sino también una visión distinta sobre el propósito y el destino de la humanidad. La muerte de Jesús, diferencias de interpretación. Uno de los puntos más fundamentales de separación entre el cristianismo y el judaísmo radica en la interpretación y el significado de la muerte de Jesús. En la doctrina cristiana, la crucifixión de Jesús es entendida como un sacrificio redentor, un acto divino de amor destinado a salvar a la humanidad del pecado original y de las transgresiones personales. Según el cristianismo, este sacrificio fue necesario para restablecer la relación entre los seres humanos y Dios, que había sido rota debido al pecado. La muerte de Jesús, desde esta perspectiva, es vista como el cumplimiento de una misión divina que asegura la salvación de aquellos que tienen fe en Él, permitiéndoles obtener la vida eterna en el reino de Dios. En contraste, el judaísmo no comparte esta visión del sacrificio expiatorio ni la necesidad de que alguien muera por los pecados de otros. En la tradición judía, cada individuo es responsable de sus propios actos y de las consecuencias que estos conllevan. La expiación y el perdón de los pecados no requieren un sacrificio humano ni divino, sino que se logran a través de un proceso personal de arrepentimiento sincero, conocido como teshuvá. Este proceso incluye reflexionar sobre los errores cometidos, asumir la responsabilidad por ellos, pedir perdón a quienes se haya ofendido y comprometerse a no repetir esas acciones. Además, las buenas acciones, mitzvot, y la oración son herramientas esenciales para acercarse a Dios y buscar su perdón. La idea de que alguien pueda asumir la carga de los pecados de otros no es coherente con los principios fundamentales del judaísmo. En la Torá y otros textos sagrados, se enfatiza repetidamente que Dios es justo y que cada persona será juzgada de acuerdo con sus propias acciones. Este enfoque en la responsabilidad individual refleja una concepción ética profundamente arraigada en la tradición judía, donde la conexión con Dios y la comunidad se basa en la conducta moral y la búsqueda activa de justicia y compasión. Además, el judaísmo no ve la muerte de Jesús como parte de un plan divino para la redención universal. En la tradición judía, la relación entre Dios y la humanidad no requiere intermediarios, y la redención colectiva se asocia principalmente con la llegada del Mesías y la era mesiánica. Según el judaísmo, la redención no está ligada al sacrificio de una sola persona, sino a un proceso más amplio que involucra la transformación del mundo hacia la paz, la justicia y la espiritualidad universal. Dado que Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas, su muerte no es vista como un evento central ni necesario dentro de la narrativa judía. Esta diferencia en la interpretación de la muerte de Jesús subraya las distintas visiones que el cristianismo y el judaísmo tienen sobre el pecado, la redención y la relación entre Dios y la humanidad. Mientras que el cristianismo se enfoca en la salvación a través de la fe en el sacrificio de Jesús, el judaísmo pone énfasis en la responsabilidad individual, la acción ética y el compromiso con las enseñanzas divinas como el camino hacia una vida plena y una relación cercana con Dios. Estas diferencias teológicas no solo ilustran la separación entre ambas religiones, sino que también reflejan sus valores y perspectivas únicas sobre la naturaleza de la fe y la moralidad. La separación entre judaísmo y cristianismo. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a compartir y expandir sus enseñanzas, lo que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el cristianismo.
En sus inicios, estos seguidores eran principalmente judíos que consideraban a Jesús un maestro destacado dentro de la tradición judía, un rabino cuyas ideas, aunque a menudo controvertidas, buscaban interpretar y profundizar en los textos sagrados del judaísmo. Sin embargo, su mensaje comenzó a resonar más allá de las comunidades judías, atrayendo a personas de diferentes orígenes y culturas, especialmente gentiles, no judíos. Este crecimiento condujo a un proceso de reinterpretación y adaptación de sus enseñanzas para hacerlas accesibles a un público más amplio, marcando el comienzo de un alejamiento progresivo de las raíces judías originales del movimiento. Una figura clave en este proceso fue Pablo de Tarso, uno de los discípulos más influyentes en la formación temprana del cristianismo. Aunque él mismo era judío, Pablo comenzó a enseñar que la fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios era suficiente para la salvación, reduciendo la importancia de seguir estrictamente la ley judía, como las prácticas dietéticas y la circuncisión. Este enfoque facilitó la inclusión de los gentiles en el nuevo movimiento, pero también marcó una ruptura significativa con las tradiciones judías. Las creencias promovidas por Pablo, como la divinidad de Jesús, su sacrificio redentor y la salvación a través de la fe, se alejaban de los fundamentos de la Torá y las enseñanzas judías, lo que provocó tensiones crecientes entre los seguidores de Jesús y las comunidades judías más tradicionales. Con el tiempo, estas diferencias se volvieron insuperables, y el cristianismo emergió como una religión independiente, separada del judaísmo. Para los judíos, las nuevas doctrinas cristianas no eran coherentes con las enseñanzas de la Torá ni con los principios de su tradición ancestral. La idea de que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad no encajaba con la concepción judía de Dios como un ser indivisible e incorpóreo, ni con su visión del Mesías como un líder humano que cumpliría una serie de profecías terrenales. Este cisma no solo marcó una divergencia teológica, sino que también estableció caminos distintos para ambas religiones. Mientras que el cristianismo se expandió rápidamente y se convirtió en una religión global, el judaísmo mantuvo su enfoque en la preservación de sus tradiciones, leyes y prácticas, resistiendo la influencia de las ideas cristianas. A pesar de esta separación, los primeros años del cristianismo reflejan las profundas conexiones y tensiones que existieron entre ambas religiones y que continúan siendo objeto de estudio y diálogo hasta hoy. Mitos y malentendidos sobre Jesús en el judaísmo. Existen varios mitos comunes sobre la relación entre el judaísmo y Jesús que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Uno de los mitos más extendidos es la idea de que los judíos rechazan completamente a Jesús. En realidad, los judíos reconocen que Jesús existió como una figura histórica y que fue un maestro judío. Sin embargo, el judaísmo no comparte la visión cristiana de Jesús como el Mesías ni como una figura divina. Desde la perspectiva judía, Jesús fue un líder espiritual que tuvo un impacto en su tiempo, pero no se le atribuye la naturaleza divina que los cristianos le confieren. Otro mito común es que el judaísmo rechaza todas las enseñanzas de Jesús. Si bien los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, no significa que rechacen sus enseñanzas en su totalidad. De hecho, muchas de las ideas que Jesús promovió, como el amor al prójimo, la justicia social y la compasión, son principios que resuenan con los valores fundamentales del judaísmo. Estos conceptos ya estaban presentes en la Torá y en las enseñanzas de los profetas, mucho antes de la vida de Jesús. Así, aunque las enseñanzas de Jesús pueden ser vistas como una extensión o interpretación de las enseñanzas judías, no son consideradas innovaciones exclusivas de él. Además, es importante destacar que la figura de Jesús dentro del judaísmo no se ve con la misma centralidad que en el cristianismo. En el cristianismo, Jesús es el centro de la fe, mientras que en el judaísmo, el foco está en la relación del pueblo judío con Dios a través de la observancia de la Torá y las mitzvot. El Mesías, desde la perspectiva judía, es aún una figura esperada, que traerá la redención en un futuro, y no se identifica con Jesús. Por lo tanto, aunque los judíos reconocen su existencia y respetan ciertos aspectos de sus enseñanzas, su papel en la tradición judía es fundamentalmente diferente al que tiene en el cristianismo. El impacto de Jesús y el legado común. El impacto de Jesús como figura histórica es innegable, incluso desde la perspectiva del judaísmo, aunque no sea considerado como el Mesías ni una figura divina. Para los judíos, Jesús fue un maestro judío cuyo mensaje y enseñanzas se desarrollaron en el contexto del judaísmo del siglo I, un periodo marcado por intensos debates religiosos, tensiones sociales y expectativas mesiánicas. Su vida y obra formaron parte de un diálogo más amplio sobre cómo interpretar y aplicar la Torá en un mundo cambiante.
Aunque sus seguidores posteriormente dieron un giro a sus enseñanzas, alejándose de las raíces judías, los judíos reconocen que su impacto fue significativo en la historia de las religiones y en la configuración de una tradición que influiría profundamente en el curso de la humanidad. Desde la perspectiva judía, Jesús y sus enseñanzas no fueron el inicio de algo completamente nuevo, sino más bien una continuidad de temas y valores ya presentes en la tradición judía, como la justicia, la compasión y el amor al prójimo. Estas ideas ya estaban profundamente arraigadas en los textos sagrados y en las enseñanzas de los profetas hebreos, pero Jesús las comunicó de una manera que resonó con muchas personas de su época. Sin embargo, la evolución del cristianismo como una religión separada, que adoptó doctrinas que no eran compatibles con las enseñanzas judías, marcó un punto de divergencia. A pesar de esto, el cristianismo y el judaísmo comparten un legado común que se remonta a sus orígenes compartidos en las escrituras hebreas y en los valores fundamentales que ambos promueven. Aunque los caminos del judaísmo y el cristianismo se separaron, el impacto de Jesús como figura histórica trasciende estas divisiones. Para los judíos, su vida es un testimonio de la rica diversidad de pensamientos y prácticas dentro de la tradición judía de su época. Su legado también sirve como un punto de encuentro en los diálogos interreligiosos modernos, ayudando a fomentar una mejor comprensión mutua entre judíos y cristianos. Aunque las diferencias teológicas son profundas, tanto el judaísmo como el cristianismo comparten una larga historia de interacciones, a menudo marcadas por tensiones pero también por aprendizajes y colaboraciones. Reconocer la importancia histórica de Jesús dentro de este contexto más amplio no solo permite comprender mejor la evolución de las religiones, sino también valorar los lazos comunes que las conectan a pesar de sus diferencias. En conclusión, la visión judía de Jesús puede diferir profundamente de la cristiana, pero estas diferencias no deben ser motivo de división. Comprender cómo los judíos ven a Jesús nos ayuda a tener un diálogo más respetuoso y enriquecedor entre ambas religiones. A pesar de las divergencias teológicas, judíos y cristianos comparten valores éticos fundamentales y una herencia espiritual que los conecta. Reconocer y respetar estas diferencias y similitudes puede fomentar un entendimiento más profundo y una convivencia pacífica entre ambas comunidades.